Pues bien, ya David ha comentado sobre el desarrollo, ¿no? de esta herramienta un poquito de Scale.net, ¿no? Que viene a ser un trabajo pues, de investigación que es parte de la tesis doctoral, ¿no? El contenido de este seminario lo he estructurado en 6 partes. Primero pues voy a un poquito explicar por qué se me dio a desarrollar esta herramienta, Scale.net, que lo puse. También vamos a comentar un poquito sobre la toolkit de Panet, ¿no? Como herramienta de investigación, en el cual me he basado para poder desarrollar la herramienta de simplificación. Vamos a hablar también sobre los métodos implementados en Scale.net, sobre todo que son métodos tradicionales, ¿no? Convencionales. Vamos a hacer una pequeña comparación también con otras aplicaciones similares, sobre todo dos comerciales y una libre. Y veremos un poco la interfaz gráfica para los que no conocen todavía la herramienta, un caso de estudio y la aplicación de las etapas en el caso real. Bien, ¿por qué desarrollar pues Scale.net? Como ya lo comentó David, pues es uno de los temas de mi tesis doctoral, junto con otras herramientas como la de sectorización. Hay una herramienta también de conversión de unidades y rugosidades, sobre todo para el tema de la calibración. Y luego pues estoy más o menos a punto de terminar pues de repente una herramienta de calibración, ¿no? Para completar estos 4 temas que conforman mi tesis doctoral. También es un poco dar continuidad a las investigaciones. Dentro del grupo donde estoy, el grupo REVIS del Instituto IAMA de la Universidad Politécnica de Valencia, ya hace algún tiempo un compañero empezó con el desarrollo de herramientas, ¿no? Para la mejora de la gestión de los abastecimientos de agua. Y una de ellas es también que hizo un algoritmo para simplificar, pero se basó un poco en supuestos y trabajaba con un grafo no dirigido, es decir, que no se requería hacer simulaciones hidráulicas previas, sino en base a supuestos, ¿no? Entonces, no se llevó a cabo la investigación sobre modelos donde se simulan y se tiene realmente los caudales que circulan por las tuberías, ¿no? Y el otro motivo, ¿no? Por desarrollar esta herramienta, al final convertirla en un producto, es porque, bueno, aportar un poquito al software libre, ¿no? Ayudar un poco a la comunidad a tener herramientas que se puedan ser útiles, ¿no? Como también Repanet, como es una herramienta libre. Y bueno, pues es esto, ¿no? La aportación por parte pues, del grupo de investigación. Para poder desarrollar esta herramienta se ha necesitado un motor de cálculo. Creo que, no sé si la mayoría conocen el Panet como programa informático, pero los cálculos se realizan a través de una librería, la librería de Panet, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos esta librería porque realmente es una herramienta muy poderosa en análisis y que además se utiliza mucho en investigación. En distintas universidades, a chicos haciendo doctorado utilizan estas herramientas para proponer sus metodologías, ¿no? Entonces, necesitábamos una herramienta de cálculo, de hacer simulaciones, por lo tanto, se ha optado por la de Panet, ya que es libre. Y porque además nos permite trabajar con diferentes entornos de programación. Quien se sienta identificado con uno u otro lenguaje, se le va a hacer fácil utilizar estas funciones, ¿no? Nosotros desde el grupo hemos aportado también con una publicación sobre un libro para cómo conectar
la librería de Panet con distintos entornos. Una pequeña como introducción, ¿no? Porque realmente al comienzo puede ser un poco lioso, ¿no? De cómo conectar, y la gente pues un poco tiende como a desesperarse, ¿no? Cuando uno empieza recién a preparar o a desarrollar algoritmos con lenguaje de programación y con funciones, ¿no? Como ya comentó David, ya la EPA hace muchos años ha dejado de dar soporte y hacer continuaciones en el desarrollo, tanto en la librería de cálculo como en el propio programa de Panet. Entonces, una comunidad formada por profesionales, investigadores de centros de investigación, universidades de distintos países, han formado la OWA, que es la Open Water Analytics, que es una comunidad pues, que realmente ha como capturado, ¿no? Tanto Lepanet como el Zoom, las herramientas también de análisis, modelación de redes de alcantarillado, para seguir avanzando, ¿no? en su desarrollo, en corregir errores, implementar nuevas funciones, todo sobre la librería en sí. No trabajan sobre la interfaz de Panet. Hay otros investigadores sí, que están haciendo pues, nuevas aportaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una interfaz nueva de Panet con Python, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad de aportaciones, ¿no? Dentro de esta plataforma, de esta comunidad, ¿no? Bien, para entrar ya un poco más de lleno en los métodos implementados en Scale.panet, como ya comenté inicialmente, es que trabajamos con los métodos tradicionales, ¿no? Los tres métodos tradicionalmente que se utilizan para simplificar una red es el recortar ramales, pues que el modelo de red tiene ramales, los podemos recortar, podemos simplificar, fusionar tuberías en serie y asociar tuberías en paralelo, ¿no? Que básicamente son esas tres, ¿no? Entonces, nosotros hemos implementado esas tres y hemos aportado unas dos más, ¿no? Ahora voy un poco a pasar por encima a explicar un poco para que tengan conocimiento de qué es lo que lleva dentro, ¿no? Scale.panet en realidad. Lo de eliminar o fusionar tramos de tuberías de un ramal, como se puede ver en el gráfico en la figura A, esa es una red ejemplo pequeña, donde pues vienen aportaciones de los nodos 1 y 2 y se alimentan los siguientes nodos, o mejor dicho, los caudales circulan en ese sentido porque en los siguientes nodos tienen demandas, ¿no? Por lo tanto, la, la opción de eliminar un ramal pues consiste en llevar todas las demandas que estén en los nodos 6, 5, 4 hacia el nodo 3, ¿no? Y el resultado sería la figura B, donde en el nodo 3 estarían todas las demandas acumuladas, ¿verdad? Y si optamos por fusionar el ramal, sería preservar el nodo 3 y el nodo 6 y nos crearía una única tubería equivalente donde las demandas de los nodos 4 y 5 tienen que repartirse entre el nodo 3 y el 6 y que la pérdida de carga que estén en todos esos tramos del ramal sea la que reproduzca la tubería equivalente. El siguiente método de fusionar tuberías en serie pues, es bastante también conocido, ¿no? Tenemos un nodo intermedio y dos tramos de tubería con sus atributos y
caudales que van a circular por esos dos tramos. Y tenemos una demanda en el nodo intermedio. La idea es, pues, repartir, ¿no?, esta demanda asignada o demandas. O sea, ese nodo puede tener una demanda base o también puede tener demandas múltiples. Entonces la idea es cómo distribuirlas, ¿no?, hacia los nodos extremos. Pues bien, el reparto realmente con otros tipos de aplicaciones se realiza un poco de manera ponderada, ya que esas metodologías no ejecutan una simulación hidráulica. Por lo tanto, utilizan los atributos de las tuberías para más o menos hacer una proporción, ¿no?, de qué caudal, perdón, de qué demanda debería ir hacia los nodos extremos, ¿no? Por lo tanto, muchos de ellos utilizan, pues, las distancias, ¿no? Si el nodo intermedio, por ejemplo, está más cerca del nodo aguas arriba, debería asignarse la mayor proporción de la demanda, ¿no?, del nodo intermedio. Y al nodo final, pues, el restante. Entonces, nosotros nos hemos basado, ya que se trabaja con una simulación, obtenemos los caudales verdaderos que circulan por esos tramos. Hemos desarrollado una función que depende, ¿no?, de la pérdida de carga y de la resistencia hidráulica de ambas tuberías. Entonces, de esta manera, podemos dar con mucha más precisión cuál es el reparto que debería hacer a cada nodo extremo, ¿no? Además, comentar que la herramienta, pues, trabaja con las distintas fórmulas de pérdida de carga que emite EPANET, ¿no? Tenemos 3 fórmulas de carga, de forma de pérdida de carga, y la herramienta EPANET puede trabajar sin ningún problema con cualquier tipo de configuración. Muy bien, en la asociación de tuberías en paralelo, también me he dado cuenta que las metodologías que se han desarrollado en las aplicaciones que voy a comentar más adelante, trabajan con 2 tramos de tubería, ¿no? Y es como una especie de iteración que luego deben detectar el siguiente tramo, ¿no? Entonces, aquí se ha detectado que, bueno, si hay n tramos paralelos, yo puedo hacer en una sola atacada, identificar cuáles son todos los tramos que son paralelos o que comparten el nodo inicial y el nodo final, para no ser otra vez otra búsqueda, ¿no?, dentro de la red, lo cual eso podría generar un poco de tiempo extra al momento de realizar, pues, el algoritmo, o sea, de pasar de repente con una sola vez y no n veces, ¿no? Entonces, la idea también es, bueno, la que se tiene implementada en ScalePanel es identificar la tubería más corta. Por ejemplo, si de estas 3 tuberías que vemos en el gráfico, la tubería 2 tiene la menor longitud, en el modelo simplificado se va a quedar esa tubería con esa longitud, pero los atributos como la rugosidad, como el diámetro, van a ser distintos, ya que se tiene que transportar en esas 3 tuberías paralelas un único caudal, ¿no? Entonces, en el gráfico C podemos ver allí prácticamente cómo quedaría una red simplificada en el caso que, bueno, solamente se quiera simplificar tuberías paralelas, ¿no? Ya veremos más adelante, explicaré, por ejemplo, cómo es el uso de la herramienta en sí, porque puede trabajar de forma combinada o simplemente por etapas, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí, bueno, es un poquito
la descripción de cómo se calcula, por ejemplo, el caudal equivalente, que debe ser la suma de los caudales que transitan por cada una de las tuberías, la longitud equivalente, que vendría a ser la menor de todas de ellas, y la rugosidad equivalente, pues es una operación de proporcionalidad con respecto a los tramos, a la longitud de los tramos. Bien, pues aquí ya viene un poco una novedad, que es la de eliminar nodos bialimentados, ¿no? He visto que, por ejemplo, bueno, en estas herramientas que trabajan cuando hacen una simplificación de tuberías en serie, no se tiene en cuenta el sentido de circulación, ¿no? de los caudales. Entonces, cuando realmente esté uno simplificando una tubería en serie y, y que no se sepa cómo transitan los caudales, podría alterar, ¿no? El comportamiento de la red. Y por lo tanto, podría distorsionar al final los resultados, por ejemplo, de las presiones en los nodos cuando se evalúan las redes simplificadas con respecto a la red original, ¿no? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, resumo más o menos el caso. Finalmente, la idea es calcular unos coeficientes de reparto. En este caso, por ejemplo, se da en el nodo N5 que viene el agua desde dos fuentes, ¿no? Por lo tanto, la idea es un poco calcular estos coeficientes de reparto en función de la demanda del nodo actual con la demanda perdón, con el caudal que está circulando por las tuberías para ese instante de tiempo, ¿no? En función de eso, obtengo unos coeficientes de reparto. Esos coeficientes son los que van a afectar a la demanda o demandas que están asignadas en el nodo 5 y se van a trasladar hacia los nodos N1 y N4, ¿no? Aguas arriba del nodo N5. Entonces, con eso se preserva el comportamiento hidráulico de la red, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos cómo quedaría la red después de simplificar el nodo 5. Y finalmente, pues, vemos cómo quedaría el resultado final al momento de simplificar toda la red. En este caso, por ejemplo, el nodo 5 se puede eliminar porque no va a generar una desconexión en la red, porque las demandas van a trasladarse hacia los nodos aguas arriba. Pero en el caso ya de cuando se va simplificando mucho más la red, ese nodo que queda en el último gráfico ya no podría ya eliminarse porque desconectaría la red, nos quedarían solamente los embalses, ¿no? Por lo tanto, hay un algoritmo interno donde identifica, ¿no? Identifica si ese nodo puede o no eliminarse, ¿no? El último método es el de abrir mallas. Básicamente, este método consiste, después de pasar todas las etapas anteriores, es probable que en nuestro modelo tengamos nodos de grado de conectividad 3 o más, ¿no? Por lo tanto, están formando mallas. La idea es ver hasta qué punto, si vamos eliminando ciertos tramos de tubería, el modelo no se ve perjudicado, ¿no? No tiene mucha modificación con respecto, por ejemplo, a las presiones en los nodos que vayan quedando. Entonces, la idea es seleccionar la tubería con menor caudal, cerrarla, hacer una simulación hidráulica, comprobar las presiones que estén dentro de un rango de tolerancia que nosotros le vamos a dar en el programa. Si se cumple, pues volvemos a esa tubería, se elimina, se vuelve a ejecutar una simulación hidráulica y identificamos otro tramo de tubería por la que circule menor caudal y volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿no?
Cuando ya la tolerancia es sobrepasada y el número de nodos que nosotros le asignemos, que cierta cantidad de nodos solamente sean permitidos que pasen esa tolerancia, ya el algoritmo se detiene, porque ya ve que se está distorsionando o va a tener problemas, o su comportamiento hidráulico ya no va a ser el mismo que el modelo original, ¿no? Por lo tanto, uno le da unos ciertos valores o porcentajes para determinar cuánto quiere variar la presión en los nodos que queden en el modelo reducido, ¿no? Por ejemplo, pues esta era un poco la secuencia que seguía en el algoritmo, que había detectado 5 tuberías y la red quedaba prácticamente ramificada, ¿no? Variando, por ejemplo, en este caso se había variado que solamente el 5% queremos que varíe la presión, ¿no? Más del 5% ya tendríamos, bueno, el algoritmo prácticamente se detiene y no continúa. Entonces uno le puede dar el valor que desee. A esto también de repente se puede continuar, ya que tenemos unos nodos terminales, como si fuera un ramal, podríamos asignar hacia el nodo aguas arriba, volver a ejecutar sobre este modelo la aplicación nuevamente y nos quedaría prácticamente los dos embalses junto con los tramos de tubería, ¿no? De la parte de la red troncal, básicamente. Este es un poquito un cuadro de comparación conforme había estado revisando un poquito lo que colocan eh, en las ayudas, ¿no? En la página web de estas herramientas. Tenemos, por ejemplo, a dos extensiones, el Scalebrator y el Skeletonizer. La primera es de la casa Bentley, la segunda es de Innovacy. Y luego la tercera tenemos Winter, que le llaman, que es un código libre, está en Python, es de la EPA, y tiene un módulo también de simplificación, ¿no? Y finalmente tenemos ahí la última, que es Skelepanet, ¿no? Casi todas implementan las tres técnicas tradicionales, ¿no? Que había comentado sobre eliminar ramales, fusionar tuberías en serie, asociar tuberías en paralelo. Y bueno, también nosotros aportamos dos, podría decirse, dos técnicas más sobre eliminar los nodos bialimentados y abrir mallas para poder seguir, ¿no? Hasta un punto, poder seguir más eliminando elementos hasta no llegar a distorsionar tanto con el modelo original, ya que esto, si tenemos embalses, depósitos, se va a ver afectado, ¿no? Se va a ver afectado lógicamente por los cambios, ¿no? de los atributos de las tuberías que van quedando, ¿de acuerdo? Entonces, en segunda característica tenemos sobre el algoritmo de evitar desconexión, ¿no? Las dos extensiones comerciales, si las tiene. La de Winter no llegué a mirar. Básicamente creo que, bueno, en donde sale un poquito la ayuda, no especifica, no dice mucho, así que no sé muy bien si tiene una herramienta de evitar desconexión. La Skelepanet también la tiene, pero solamente la aplica en los últimos 2 métodos. En los 3 primeros no es necesario, no es necesario, ya que conocemos siempre en todo momento cuáles son las tuberías de acceso, cuáles son las tuberías que alimentan los nodos, así que en los 3 primeros no va a existir desconexión. Pero en los 2 últimos sí que puede haber desconexión, porque incluso lo hemos mirado y lo habíamos testeado con otros modelos de prueba y unos casos de red real, y nos llegaba a desconectar. Entonces, a raíz de eso, pues, se había desarrollado un algoritmo que
analicen, ¿no? Antes de repartir o eliminar los elementos, que no exista desconexión en la red. ¿Requiere simulación? Pues las dos primeras herramientas no necesitan, Winter tampoco, y la Skelepanet sí necesita hacer una simulación, por lo tanto se requiere que el modelo sea un modelo pues, que esté muy bien desarrollado, ¿no? Que no tenga problemas al momento de realizar una simulación. Previamente hay que comprobar que el modelo realiza una simulación válida, ¿no? Para poder aplicar la herramienta Skeleton. Bueno, la curva de aprendizaje, las dos primeras son un poco medias, ¿no? Ya que tiene muchas ventanas, tiene muchas opciones, ¿no? Tiene muchísimas opciones. Puede llegar un poco a confundir, ¿no? Puede llegar un poco a confundir, pero luego es muy sencillo de utilizar. Winter y Skelepanet son dos aplicaciones que no requieren muchas configuraciones, ya que todo está dentro del código, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas que tiene para aplicar, ¿no? Sobre todo en modelos muy grandes, viene bien utilizar estas dos herramientas. Y las licencias, pues bueno, Skelebrite y Skeletonizer son comerciales y las dos últimas pues son de libre acceso. Allí están las páginas web de cada una de las herramientas donde se puede mirar y descargar para poder utilizar. Bien, entrando ya un poco más al programa, esta es la interfaz gráfica de la aplicación. Es una interfaz bastante sencilla y como comenté anteriormente, podemos trabajar con distintas configuraciones, tanto de pérdida de carga como unidad de caudal, ¿no? Esta interfaz está dividida en tres partes. La primera es el fichero de entrada, donde nosotros buscamos, ¿no? Dentro de nuestro directorio de nuestro ordenador, buscamos un fichero INP de Panet, lo seleccionamos y luego en el segundo grupo, en la parte de configuraciones, podemos decirle a nuestro algoritmo que reserve, que mantenga las líneas cerradas permanentemente, porque puede que en nuestro modelo tengamos líneas cerradas permanentes y deseamos que se mantengan. O también podemos decir ignorar esas tuberías cerradas y el algoritmo pues va a poder eliminar mucho más elementos, ¿no? También tenemos la opción de ignorar nodos de calidad de agua inicial. Si tenemos en nuestro modelo algunos puntos donde se realizan controles de la calidad de agua, quizás es interesante dejarlos en el modelo simplificado para saber qué es lo que pasa en ese punto, ¿no? Como si los resultados, cuando se ha realizado la simulación con el modelo reducido, vamos a tener también los mismos valores de calidad de agua. Tenemos también un apartado donde podemos decirle a través de un fichero de texto, indicarle qué elementos, ya sean nodos, ya sean líneas, queremos que se preserven también en el modelo de red, ¿no? Ahí tenemos un casillero donde podemos darle el prefijo que va a tener las nuevas tuberías. Aquí hay que tener cuidado un poco sobre la nomenclatura que tienen los nombres de las tuberías, ¿no? Para que no genere conflictos al momento de crear las nuevas, ¿no? Y podemos seleccionar el periodo, en qué periodo de simulación queremos simplificar. En el otro apartado tenemos las etapas del proceso de simplificación, las 5 que habíamos comentado. Ahí podemos ver que hay 6, pero en las dos primeras es como opcional, es decir, o eliges eliminar tramos de ramales o
fusionas los tramos de ramales. Luego continúas con la fusionar tuberías en serie, asociar tuberías en paralelo, eliminar nodos alimentados, abrir mallas. Y en el proceso de abrir mallas es donde nosotros indicamos los porcentajes, ¿no? De cuál es el porcentaje de tolerancia de presión que queremos tener, ¿no? Más o menos un 5% de la variación de la presión, ¿no? Y qué número de nodos también queremos que ese porcentaje de tolerancia esté en nuestro modelo reducido. Entonces, aquí muestro un poco el modelo de red, que es un modelo real, que está formado por 2 embalses, 1281 nodos, 1384 tuberías, y la configuración que tiene es un periodo de simulación de 24 horas, el cabal está en litros por segundo y tiene la fórmula de gas y vuelta, ¿no? Entonces, vamos un poco a mirar los resultados al momento de utilizar la herramienta de simplificación. Por ejemplo, aquí vemos la aplicación de las etapas al caso de estudio. Por ejemplo, en la primera etapa, si solamente seleccionamos eliminar tramos de ramales, ya estamos reduciendo, por ejemplo, un 57% de nodos y un 53% de líneas. No van a estar en el modelo reducido. La figura que se ve en la diapositiva es el resultado de simplificar el modelo original solamente aplicando la etapa 1. No hemos seleccionado el resto de etapas, ¿no? Esta información nos da un poco la idea de que más del 50% de la red es ramificada, ¿no? Y el resto es red mallada. La siguiente etapa, por ejemplo, si solamente optamos por fusionar tramos de ramales, se van a eliminar un 44% de nodos y un 41% de líneas, ¿no? Hay una diferencia con respecto al primero, por ejemplo, se ve los tramos de ramales con una única tubería, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje se ha visto reducido con respecto a la etapa 1. Ahora, en la figura número 3, si combinamos la etapa 1, que es eliminar tramos de ramales, y fusionar tuberías en serie, ya nos queda que el 80% de nodos se ha eliminado y el 74% de las líneas también. Por lo tanto, vemos ahí que hay una reducción bastante considerable, ¿no? Y nos hemos quedado básicamente con nodos de grado de conectividad 3 y algunas tuberías que creo que se seleccionó que se mantengan, que estén cerradas, ¿no? Que se mantuvieran en el modelo simplificado. Ahora, si continuamos con la etapa 1, 3 y 4, que vendría a ser eliminar tramos de ramales, fusionar tuberías en serie y asociar tuberías en paralelo, ha aumentado un 4% más con respecto a la figura del gráfico 3 y un 5% más en líneas, ¿no? Y si así continuamos seleccionando el resto de las etapas, podemos llegar a la etapa al gráfico número 6, donde hemos seleccionado la etapa 1, 3, 4, 5 y 6, donde hemos eliminado el 97% de los nodos y el 96% de las líneas, ¿no? Y esto, al momento de ejecutar una simulación hidráulica, si nosotros comparamos los nodos que quedan en el modelo reducido, lo comparamos con el modelo original, en ese nodo específicamente, vamos a ver que las presiones van a estar muy parecidas. Bien, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si se aplica un modelo de red sectorizado? Por ejemplo, es el mismo modelo anteriormente presentado, pero aquí se había hecho un trabajo previo de realizar una propuesta de sectorización. Hay 6 DMAs, 6 sectores. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta para mantener más o menos la red sectorizada, o mejor dicho, la silueta o la forma que tiene la red, y poder evaluarla, ¿no? Y poder evaluarla. En el gráfico que se ve abajo es la red simplificada, ¿no?
En este caso, la configuración que se había hecho con la herramienta ScalePanet es la que ven allí en el gráfico. En las etapas del proceso de simplificación se han optado por eliminar tramos de ramales, funcionar tuberías en serie, asociar tuberías en paralelo, eliminar nodos bialimentados y abrir mallas. Y en la configuración hemos querido preservar las líneas cerradas permanentemente porque en el modelo con sectores había tramos de tubería que estaban cerrados y que se asimilaban como si estuviera una válvula de aislamiento, ¿no? En este caso solamente se había optado simplemente por mantener las tuberías cerradas permanentemente. El modelo no tiene nodos de calidad de agua, se ignora todos esos nodos. Y en la lista de preservar elementos, se ha identificado las tuberías donde están asignadas los caudalímetros. Entonces, esas tuberías se preservan, más otros elementos que nosotros queramos indicarle para que no pierda la forma de los sectores, y nos quedaría el resultado como vemos ahí en la gráfica de la red simplificada. En este caso se había hecho un periodo, se había simplificado para el periodo de las 5 horas, pero también se podía hacer para todos los instantes de simulación y poder analizarlas, cuál es el instante donde mejor se comporta la red simplificada respecto a todos los periodos, ¿no? Porque al final queremos una red simplificada que al momento de realizar simulaciones hidráulicas pues tengamos los menos errores posibles, ¿no? Este es, finalmente, esta es la evaluación que se hace. Por ejemplo, la red anterior, la red sectorizada, se había simplificado para todos los instantes de tiempo, de 0 a 24 horas. Tenemos los rangos de errores, todas las variaciones. Por ejemplo, puede variar de menos 1.8 a 0.5 en el instante 0. Esos son metros de columna de agua, ¿no? Y tenemos ahí otro parámetro que es el error absoluto medio. Tenemos el error relativo medio, el error cuadrático medio y la raíz cuadrada del error cuadrático medio, ¿no? Entonces, esta herramienta que también se desarrolló, que es una herramienta para evaluar modelos simplificados, nos puede indicar al momento de revisar estos resultados cuál es el modelo de red que mejor se adapta a todos los instantes de tiempo, ¿no? En este caso, tenemos ahí la red simplificada de las 9 y de las 12, que tienen los errores más bajos, ¿no? Con respecto a la presión, con respecto a la variable de presión. Y bueno, pues básicamente era esto, un poco contarles de lo que iba la herramienta ScalePanet. Y bueno, estoy abierto a las dudas y preguntas que tenga